Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Y a su letra dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Lo leemos una vez más todos juntos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, dice su palabra. Oramos a nuestro Dios. Señor, te damos gracias en esta hermosa tarde. Gracias por todo lo que has hecho hasta este momento, Señor. Por la bendición de tu presencia que has derramado sobre nuestras vidas. Por el gozo, Señor, que has derramado sobre nuestros corazones. Por la fuerza que nos has dado, por alentarnos, Señor amado, a glorificarte, a exaltarte, por convencernos, Dios mío, que usted es el único Padre merecedor de toda honra y toda gloria. Le damos gracias por todo ello, Señor. Venimos delante de tu presencia una vez más, creyendo, Padre, en que usted tiene, Señor, el control de este servicio de principio a fin, Señor amado. Le pedimos, Padre de la gloria, que bajo ese control que usted tiene pueda, Señor, ministrar nuestras vidas a través de tu palabra. Pueda, Señor, instruirnos, pueda enseñarnos, Padre de la gloria. Pueda obrar, Señor, mientras tu palabra es predicada. Yo pongo cada vida que está en este lugar en tus manos, cada mente, cada corazón, Dios mío, yo los pongo en tus manos. Sea su nombre glorificándose de principio, Padre, de esta predicación al final. Mientras tu palabra es predicada, usted convenza, Padre, usted obre en los corazones, Dios mío. Padre, permita, Señor, que cada vida pueda ser, Señor amado, convencida, Padre, pueda obtener fe, Señor, por medio de la predicación de tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo pedimos, Dios mío, para honra y gloria suya. Amén, Señor, y amén. Puede tomar su lugar, hermanos, en esta hermosa y bella tarde. Gloria al Señor. Estaremos hablando, hermanos, bajo el tema, o más bien este tema, hermanos, es basado en una pregunta: ¿quién es Jesús? Amén. ¿Quién es Jesús? Podemos, hermanos, preguntarnos, o creo más bien que muchas veces, hermanos, nos hemos preguntado. Cada ser humano se pregunta: ¿quién es Jesús? Al estudiar, hermanos, este tema o al buscar respuestas a esta pregunta, nos damos cuenta, amados hermanos, de quién es verdaderamente nuestro Señor Jesucristo. A esto se le conoce, amados hermanos, como el estudio de nuestro Señor Jesucristo, y es algo de vital importancia en nuestras vidas, hermanos. Como cristianos, saber a quién estamos siguiendo, saber quién es, hermanos, nuestro Señor, a quién servimos, a quién adoramos. Saber quién es Él es de vital importancia, ya que en nuestro tiempo muchas personas carecen del conocimiento de quién es Jesús. Y por esa razón, hermanos, se están dando de golpes, están, hermanos, siendo desviados, están yendo tras una religión un día, tras otra religión otro día, porque no están convencidos, porque no tienen, hermanos, esa seguridad, porque no tienen esa respuesta claramente a sus vidas de quién es Jesús. Y la falta de el conocimiento, hermano, la falta de revelación de quién es Jesús ha llevado a las personas a concluir, podemos decirlo de esa forma, o a formar sus propios conceptos de quién es Jesús para sus vidas. Y por esa razón, hermano, por la falta de conocimiento, por la falta de revelación de quién es Jesús, el nombre de nuestro Señor, hermanos, lo han distorsionado tanto. No le han dado, amados hermanos, el valor que tiene.
no lo han honrado como es digno de ser honrado. Por la falta de conocimiento y por falta de revelación, las personas han llegado a concluir, hermanos, en sus propios pensamientos, en sus razonamientos, quién es Jesús. Y es por eso que al preguntar en nuestros días, ¿sabes quién es Jesús? Muchas personas, hermanos, comienzan a dar su propia opinión. Lo hemos visto, hermanos, hay religiones que dicen que Jesús fue, hermanos, un judío piadoso, un judío religioso que se enfrentó a otros judíos. Otras personas dicen que Jesús, hermanos, es una alternativa. Oiga esta respuesta, que Jesús es una alternativa cristiana entre los dioses salvadores. Y muchas personas se quedan con ese concepto, hermanos, pero eso es un error, pensar de que Jesús es, hermano, una alternativa entre los dioses salvadores. Amén. Porque si nosotros abrazamos ese pensamiento, si nosotros decimos que ese pensamiento está bien o que es una respuesta que llena, hermano, las expectativas a nuestra pregunta, hermanos, estamos mal. Porque la Biblia nos enseña que no hay otro Salvador fuera de nuestro Señor Jesucristo. Hay, hermanos, más alternativas. Amén. Lo presentan como una alternativa, como quien dice, yo puedo escoger a Jesús como mi Salvador o puedo escoger a otro Dios como mi Salvador. Pero la Biblia nos dice que no hay otro nombre bajo el cielo en el cual el hombre pueda ser salvo, sino solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No hay, hermanos, Él no es una alternativa para, hermanos, salvar nuestra vida. Él es, hermano, el Salvador del mundo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Otras personas o religiones piensan de esta manera, que Jesús es un buen pensador que proclamó un mensaje de sabiduría. Y eso se oye bonito, pero no es lo que la Biblia, hermano, nos enseña. Eso se oye bien, eso puede tranquilizar a cualquier persona al preguntarse quién es Jesús. Bueno, Jesús es un buen pensador que proclamó un mensaje de sabiduría. Pero eso, hermanos, no es lo que la Biblia nos enseña. Alguien también, hermanos, dijo que Jesús fue alguien venerado por sus seguidores, que fue tan venerado, dice, que sus seguidores no aceptaron que murió. O que, amén, que no aceptaron que murió. Sino, dijo esta persona, tuvieron que inventar que Él resucitó. Y todos estos son conceptos, hermanos, erróneos, que no es, hermanos, o no vienen de otra fuente, sino, hermanos, de la misma fuente de Satanás, de las tinieblas mismas, con el fin de desacreditar quién es, hermano, en verdad, en realidad, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Con el fin, hermanos, de no aceptar, de rechazar, de oponerse a la verdad, hermanos, que la Biblia nos enseña acerca de Cristo. Y muchas personas lo hacen por esa razón, por la falta de conocimiento, otras por la falta de revelación, amados hermanos. Pero otras personas, y si no es que la gran mayoría en nuestro tiempo, niega, hermanos, lo que Jesús es en verdad, con el afán de desacreditar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que las personas vean a Jesús como un hombre común y corriente, que no lo respeten, que no lo vean como lo que Él es, hermanos, que no lo honren como lo que Él es. Muchas personas están detrás, hermanos, de todo esto para desacreditar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por la falta, hermanos, de convencimiento en sus corazones, por su incredulidad. Pero vemos que cómo es que nosotros podemos llegar, hermanos, al conocimiento de quién es Jesús. Y nosotros encontramos, hermanos, estudiando la Biblia, que solamente se puede llegar al conocimiento de quién es Jesús por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Si usted mira
el libro de Juan en el capítulo 5, en el verso 39, la palabra del Señor nos dice ahí, hermanos, Jesucristo mismo hablando, dice la palabra de nuestro Señor: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice la palabra. ¿Cómo podemos respondernos, hermanos, a esta pregunta? ¿Quién es Jesús? Escudriñando las escrituras. Porque ellas son las que dan testimonio, hermanos, no son las que dan vida eterna. Jesucristo le está diciendo a los fariseos: escudriñad. No les está diciendo: a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, pero en realidad no es así. Ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio de quien verdaderamente da la vida eterna. Amén. ¿De quién es, amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo? Escudriñando las escrituras es una de las formas, hermanos, en que nosotros vamos a darnos cuenta quién es Jesús, porque en ella tenemos el testimonio real, el testimonio verdadero, amados hermanos, de lo que nuestro Señor Jesucristo es para nuestra vida. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. También, amados hermanos, ¿cómo vamos a conocer? ¿Cómo vamos a llegar a este convencimiento? Por medio de la revelación, hermanos, divina. Mire el capítulo 16 de Mateo. Capítulo 16 de Mateo. Por medio de la revelación divina, la palabra del Señor y la revelación, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, hermanos, acerca de quién es su Hijo. El capítulo 16 de Mateo, en el verso 13: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, Jesús les está preguntando: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En otras palabras, ¿quién dicen los hombres que es Jesús? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y note bien, hermanos, que todos estos, los que se han mencionado, son hombres de Dios. Han sido hombres de renombre, hombres, hermanos, conocidos en la escritura. Juan, Elías, Jeremías, algunos de los profetas, entre ellos Isaías, hermanos. Hombres que tienen, hermanos, un testimonio maravilloso. Pero esto no es suficiente, hermanos. Amén. No podemos comparar a Jesús y dejarlo solamente ahí como una respuesta, hermanos, de quién es Él, o que Él se parece, o que Él es como uno de los profetas. No, la palabra del Señor da su significado verdadero de quién es Él, hermanos. Él es más que Juan el Bautista, Él es más que Jeremías, Él es más que Elías. Él es el mayor, hermanos, de los profetas, como lo dice la Escritura en Hebreos capítulo 1. Amén. Él es el mayor de los profetas. Y dice el verso 15: y Él les dijo, ¿y vosotros quiénes decís que soy yo? Les pregunta: para ustedes, ¿quién soy yo? Les está diciendo Jesús. ¿Qué significa Jesús para ustedes? ¿Cuál es el concepto que ustedes tienen de mí? Y mira, amados hermanos, la respuesta que encontramos ahí. Verso 16: respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo supo esto Pedro? Versículo 17: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. No te lo reveló carne ni sangre. No fuiste convencido por ningún hombre terrenal, sino por mi Padre que está en los cielos. Tu respuesta es
es una respuesta verdadera. Ese soy yo, está diciendo Jesús, el Hijo del Dios viviente, el Cristo, el Mesías, el ungido, el enviado de Dios para salvar a la humanidad. Gloria al Señor, aleluya. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Vemos, hermanos, dos fuentes o dos medios claros que tenemos para conocer, hermano, y convencernos de quién es Jesús, por medio de el estudio, hermano, de las Sagradas Escrituras y por medio de la revelación divina, como lo estamos viendo en estos versículos. Amén. Es Dios mismo, hermanos, quien convence nuestras vidas, quien nos revela, hermanos, claramente, usando, hermanos, su palabra, quién es Jesucristo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. ¿Quién es Él, amados hermanos? Es Él quien nos revela, aleluya, quién es Jesucristo. Y es, hermanos, ahí o a partir de ahí que nosotros podemos, hermanos, comenzar a respondernos más claramente quién es Jesús. Partiendo de ahí, hermanos, que Jesús es el Hijo de nuestro Dios. Amén. El Hijo de nuestro Dios. Y el versículo que tomamos en esta tarde, en Juan capítulo 1, versículo 1. Hermanos, la primera línea de ese versículo nos dice, hermanos, y nos comienza a enseñar, sabiendo que Él es el Hijo de Dios, hermanos. Teniendo esto en mente, aquí la palabra del Señor nos comienza a instruir, a revelar más, a dar a conocer más, hermanos, que quién es nuestro Señor Jesucristo. Y dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Queremos enfocarlos en esa primera línea. En el principio era el Verbo. Teniendo el conocimiento por medio de la palabra, hermano, de que Cristo es el Hijo de Dios. El apóstol Juan aquí está dando por sentado, hermano, que no solamente Cristo, hermanos, es Hijo de Dios, como los que han creído, hermanos, en Jesús su Hijo, sino que Él está diciendo, hermanos, que Jesús es el Hijo eterno de nuestro Dios, aleluya. Eso marca una diferencia, hermanos, grande. Es el Hijo eterno de nuestro Dios, aleluya. Jesús es el Hijo eterno, es decir, que Jesús, hermanos, no es una persona como nosotros o como todas las demás personas creadas. Él no fue creado, amados hermanos, por Dios. Amén. Él no fue creado por Dios, sino que, hermanos, Él es la segunda persona de la Trinidad, como la palabra del Señor nos enseña. Tiene, amados hermanos, la misma esencia de Dios mismo. Y lo podemos ver, hermanos, que en este versículo, que Él es desde el principio. Esto nos habla que Jesús es el Hijo eterno, amados hermanos, de nuestro Dios, aleluya. Algunos estudios acerca de esto se conoce como la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo, o la preexistencia de Cristo. Esto habla, hermanos, de que Cristo existió de antemano. Esto habla de la existencia eterna, amados hermanos, de nuestro Señor Jesucristo antes que todas las cosas. Es una verdad que está, hermanos, en la Escritura. Por lo tanto, debemos, amados hermanos, de enseñarla, de predicarla, de creerla en nuestros corazones. Que Jesús, hermanos, no es un ser creado como todos los demás hombres, como los ángeles, hermanos, como los seres angelicales. Jesús es una persona que ha existido desde la eternidad y hasta la eternidad. Gloria al Señor. Él no tiene, amados hermanos, principio, y tampoco, hermanos, tiene fin. Él ha existido siempre por los siglos de los siglos, aleluya.
Esa palabra principio habla que Él es antes, hermanos, del tiempo. Él es antes de todo lo creado. Él es antes que cualquier cosa, que cualquier, hermanos, persona, que cualquier otro ser, hermanos, fuera de la Trinidad y pudiera existir. En el principio no está hablando de una fecha, hermanos. Él es antes, hermanos, del tiempo, antes de que el mundo fuera creado, antes de que se lleve un registro, hermano, del tiempo en que vivimos, desde el principio. Algo, hermanos, que no vamos a entender en nuestra mente finita. Amén. No vamos a poder llegar a profundizar, hermano, dónde, cuándo fue ese principio. No lo vamos a llegar a entender. Pero debemos de creer, hermanos, que Él es un ser eterno, como la palabra del Señor nos dice. Encontramos afirmaciones acerca de esta verdad, hermanos, en la Escritura. Afirmaciones como esta que estamos viendo. Juan está afirmando, ya tenemos la revelación escrita, amados hermanos, de que Él es el Hijo de Dios. Juan está afirmando de que no solamente es un hijo, hermanos, como los que han creído, sino es un hijo eterno de Dios. Aleluya. En el capítulo 1, verso 1, Él lo está afirmando. También, hermanos, vemos que Juan lo está afirmando, Juan el Bautista lo está afirmando en el capítulo 1 de este mismo libro, en el versículo 15. Juan el Bautista, quien dice la Biblia, Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí. Oiga lo que Juan decía: es antes de mí. ¿Por qué? Porque era primero que yo, dice la Escritura. Y no está hablando Juan, hermanos, de que Cristo era mayor en edad que Él, porque nosotros sabemos por lo que estamos leyendo en el Evangelio de Lucas que Juan era 6 meses mayor que nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando Jesús, hermanos, cuando María concibió milagrosamente, hermanos, de nuestro Dios, cuando Jesús, hermanos, nació, Juan, hermanos, tenía ya 6 meses. No está hablando Juan de que él era mayor en edad, sino que se debe de entender esto, amados hermanos, de que Él es mayor, Él es antes que todas las cosas. Juan lo dice: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Juan entendía, amados hermanos, que Cristo es el Hijo eterno de nuestro Dios. Aleluya. Lo entendía claramente y está dando testimonio, hermano, acerca de estas cosas. Cristo mismo, si usted mira el Evangelio de Juan en el capítulo 17, Cristo mismo está dando testimonio, hermanos, acerca de quién es Él, acerca de su eterna existencia, acerca, amados hermanos, de su eternidad. En el verso 5 del capítulo 17, Jesucristo está orando al Padre y le dice: ahora pues, Padre, le dice Jesús, glorifícame tú al lado tuyo. Oiga lo que Jesús dice: con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Gloria al Señor. Antes que todas las cosas existieran, hermanos, Jesús ya, hermanos, estaba con el Padre desde la eternidad. Amén. Antes de que el mundo fuese, Él está diciendo esto acerca, hermanos, de esa gloria en la que Él vivía, amados hermanos, antes de venir a esta tierra. Él está hablando, recordando, amados hermanos, pensando en esa gloria que tuvo antes de todas las cosas. Él está hablando de su preexistencia claramente, amados hermanos, en la Escritura. En el versículo 24 de ese mismo capítulo, Jesús dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, dice Jesús, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo.
Él está dando a conocer su eternidad, amados hermanos, su eternidad. Él está dando a conocer su preexistencia. Vemos también en la palabra de nuestro Señor, hermanos, testimonios a través de las cartas que el apóstol Pablo escribió inspirado por el Espíritu Santo. La palabra del Señor en el capítulo 1 de Colosenses, en el verso 17, la palabra del Señor dice, amados hermanos, que Él es antes que todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es antes que todas las cosas. Todas las cosas en Él subsisten, hermanos. Él es, hermanos, eternamente Hijo de Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor, aleluya. Encontramos también, hermanos, testimonio en palabra de nuestro Señor Jesucristo cuando se le reveló a Juan, hermanos, su siervo, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, en el verso 8. Jesucristo mismo le está diciendo a Juan: yo soy el alfa y la omega, yo soy el principio y el fin, dice el Señor. Oiga esto: el que era, el que es y el que ha de venir. Alabado sea su nombre. Amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir. La Biblia está dando testimonio, hermanos, acerca de la eternidad de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos de creerlo, hermanos, en nuestro corazón. Porque ningún otro hombre, hermanos, fuera, hermanos, de Cristo Jesús, puede darnos salvación, aleluya. Ningún otro hombre, amados hermanos. Todos los hombres creados, amados hermanos, son pecadores por naturaleza. Mas sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia, que es santo, justo, sin mancha y sin contaminación, y hecho más sublime que todos los hombres, aleluya. Ese es nuestro Señor, amados hermanos. Él es un ser eterno, no fue creado por nadie, amados hermanos. Él es eternamente y para siempre, aleluya. Eternamente y para siempre. La Escritura nos da testimonio. Él mismo lo dijo, hermanos, en San Juan capítulo 8, cuando estaba discutiendo, hermanos, con los escribas. En el verso 56, Jesucristo nos dice, le dice a los escribas quién, hermanos, realmente Él es. San Juan capítulo 8, verso 56, dice la Escritura: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, dice Jesús. Y afirma Jesús diciendo: y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo: de cierto os digo, que antes que Abraham fuese, yo soy, dice nuestro Señor Jesucristo. Antes que Abraham fuese, yo soy. Vemos en Hebreos capítulo 11, versículo 13, hermanos, que Abraham tenía la promesa de mirar a su Redentor. Y dice la Biblia que no alcanzaron lo prometido, dice, pero lo miraron de lejos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Lo creyeron, lo saludaron, hermanos. Creyeron, hermanos, por medio de la fe miraron la venida de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia está dando testimonio y Jesucristo dice: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esta palabra yo soy, amados hermanos, es el significado de la palabra Jehová. Es el nombre con el que Dios se dio a conocer al pueblo de Israel, o más bien a Moisés, para darse a conocer a su pueblo. En el libro de Éxodo capítulo 3, verso 14, nos damos cuenta que ahí está hablando Dios con Moisés y le dice: ve y diles, yo soy, te ha enviado. Hablando de Jehová, de su eternidad, amados hermanos, de que Él no tiene principio y fin. Y Jesús está diciendo: antes que Abraham fuese, yo soy, está diciendo nuestro Señor Jesucristo, afirmando, sellando su eternidad, amados hermanos. Él es antes que todos los hombres, hermanos, creados. Él es antes que todas las cosas creadas, aleluya. Ese es nuestro Señor Jesucristo.
Tenemos una respuesta maravillosa. Él es el Hijo del Dios viviente, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es Hijo, hermanos, eterno de nuestro Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. El que existe desde el principio. El que existe, hermanos, antes que todas las cosas. ¿Cómo sabemos que este versículo que hemos tomado, hermanos, para comenzar a conocer, hermanos, quién es nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo sabemos que este versículo está hablando de nuestro Dios, de nuestro Señor? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Alguien puede decir, pero ahí no está mencionando a Cristo, ahí no está mencionando a Jesús. Pero esa frase, en el principio era el Verbo. La palabra verbo, hermanos, tiene como significado palabra. Amén. Verbo, hermanos, tiene como significado palabra. Muchas traducciones, hermanos, que hay de la Biblia lo describen de la manera: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Amén. Verbo, hermanos, significa palabra. Y vemos, amados hermanos, por el Antiguo Testamento, de que nuestro Dios, amados hermanos, creó todas las cosas por medio de ¿qué, hermanos? De la palabra. Por medio de la palabra. Desde Génesis capítulo 1, donde miramos que Dios está creando todas las cosas, Él está diciendo: hágase la luz, y la luz se hace. Sepárense las tinieblas de la luz, se separan. Sepárense las aguas de la tierra, se separan. Él está creando, Él está diciendo que las aguas produzcan seres vivientes y aves que vuelen sobre la expansión de los cielos. Él está diciendo que la tierra produzca hierba y toda clase de árboles, vegetales y frutales. Por medio de la palabra, hermanos, Él está creando todas las cosas. El libro de Hebreos capítulo 11 versículo 3 dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de nuestro Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, dice la Escritura. Amén. Todo fue creado por medio de ¿qué? De la palabra de nuestro Dios. Aleluya. El Salmo 33:6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, dice la Escritura. Por la palabra de nuestro Dios, aleluya. Y aquí nos está diciendo, hermanos, que en el principio era el Verbo, es decir, era la palabra, hermanos. Está Juan presentando a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, como el creador, el medio, hermanos, que Dios usó para crear todas las cosas. El apóstol Pablo lo dice claramente en el libro de Colosenses, o en la carta de Colosenses, en el capítulo 1, en el verso 17, Pablo dice: en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, dice la palabra, y nada de lo que existe hubiera sido hecho si no hubiera sido por nuestro Señor. Amén. Tenemos una confirmación verdadera, amados hermanos, que ese verbo, hermanos, o esa expresión que se está usando no se está refiriendo a nadie más ni a ninguna otra cosa, sino a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. En el principio era el Verbo, era la palabra, el medio por el cual Dios creó todas las cosas. Tenemos claramente, hermanos, testimonio acerca de esto, aleluya. También, amados hermanos, si esto no fuera suficiente para nuestras vidas, amados hermanos, para estar convencidos de que esta frase está hablando de Cristo, nuestro Señor, de el eterno Hijo de Dios, tenemos también, amados hermanos, que el propósito del cual, amados hermanos, este libro
se escribió es para dar a conocer a Cristo como el eterno Hijo de Dios. Y es Juan, hermanos, es increíble, es maravilloso y es, hermanos, impresionante poder mirar que a Juan se le dio, hermanos, esta revelación maravillosa. Las 5 palabras o las 5 veces, hermanos, que se menciona la palabra verbo fueron recibidas, hermanos, por Juan. Fue Juan quien recibió, hermanos, esto. Cuando está hablando de verbo, hermanos, se está refiriendo a Cristo Jesús claramente, por lo que ya hemos visto, porque verbo significa palabra. Pero también, hermanos, tenemos que Juan en el versículo 14 de este capítulo está diciendo que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo está diciendo Juan, el que era desde el principio. Se está refiriendo a la persona de Cristo. Se hizo carne o fue hecho carne y habitó entre nosotros. Amén. Está confirmando, hermanos, que Él se está refiriendo a Cristo, el Hijo eterno de nuestro Dios. También, amados hermanos, nosotros podemos ver, amados hermanos, que la palabra del Señor dice en primera de Juan capítulo 1 verso 1, lo que era desde el principio. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, dice Juan, lo que hemos palpado con nuestras manos, todo esto dice tocante al verbo de vida. Le vuelve a llamar verbo a nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el capítulo 5 de su primera carta, en el verso 7, una vez más Juan dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno, dice la Escritura. Note bien que no menciona a Jesús, no menciona al Hijo, sino que Él dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno, aleluya. Está claramente que se está refiriendo a Cristo nuestro Señor. En Apocalipsis capítulo 19 verso 11 al 13, Juan, hermanos, el mismo Juan que está diciendo en el principio era el verbo, está recibiendo esta revelación y dice: vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, dice la Escritura. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Al Juan decir en el principio era el Verbo, hermano, sin duda alguna está hablando de la eternidad de nuestro Señor Jesucristo. Se está refiriendo a Cristo Jesús, al Mesías, al cual, hermanos, hemos visto, al cual hemos leído, al cual hemos comenzado a estudiar, a escudriñar por medio de la revelación escrita que tenemos, hermanos, en nuestras manos. Se está refiriendo a Él. Él es el Cristo del cual mencionaba nuestro hermano en Lucas 4:18, el cual dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Él es el mismo, amados hermanos. Se está refiriendo al mismo claramente en toda la Escritura. Cada vez que menciona la palabra verbo, se está refiriendo a Jesús, el Hijo de Dios. Aleluya. Y en todo el contexto, hermano, de este libro de Juan, nosotros entendemos al final o casi al final de este libro que el propósito, el tema principal de Juan es dar a conocer a Jesús como el Hijo eterno de Dios. Ese es el propósito principal de Juan. Y él escribe, hermanos, un versículo antes de terminar este libro, en el capítulo 20, verso 31 de Juan. Él escribe: estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo eterno de Dios, y creyendo tengáis vida en su nombre, dice la Escritura.
Estas se han escrito, estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, es el Mesías, es el enviado, el Hijo de Dios. Y que creyendo, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, dice la palabra de nuestro Dios. Este es el propósito principal de este libro. No hay duda, hermanos, alguna de que Juan está dando a conocer a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo eterno de nuestro Dios, aleluya. Como el que habita, hermanos, desde la eternidad. Y qué maravilloso el propósito con el que lo está dando a conocer. Qué maravilloso, hermanos, con el propósito. Él está diciendo para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hermanos, podemos concluir en esta tarde diciendo que solamente, amados hermanos, un ser eterno como lo es nuestro Señor Jesucristo puede ofrecer cosas eternas. Solamente un ser eterno como lo es nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, puede ofrecernos cosas eternas. Juan está diciendo para que creáis que Él es el Hijo, el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tengáis vida en su nombre. En el capítulo 3, verso 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, dice la Escritura. Tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, dice la palabra, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Solamente Él puede ofrecernos, hermanos, vida eterna. Porque Él es eterno, amados hermanos. Él nos ofrece vida eterna a todo aquel que cree en Él como el Hijo de Dios, como el enviado, como el Cristo. A todo aquel que pone su confianza en Él, hermano, Él le da vida eterna. Juan lo dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor. Solamente un ser eterno, hermanos, solamente en un ser eterno podemos tener cosas eternas. Él nos está diciendo: en mí tenéis vida eterna. Gloria al Señor. Él lo dijo en otras palabras, que esta es la voluntad del que me envió, del que vea al Hijo y crea al que me envió, dice, tenga vida eterna permanente en Él, y yo le resucite en el día postrero, dijo Jesucristo. Amén. Él está, hermanos, ofreciendo una eternidad a aquellos, amados hermanos, que crean en su nombre, que pongan su confianza, que, hermanos, sean convencidos por medio de la predicación del evangelio de que Él es el Hijo eterno, amados hermanos, de nuestro Dios. Él está diciendo: tendrán vida eterna permanente y yo les resucitaré en el día postrero. El apóstol Pedro dijo, hermanos, acerca de Cristo: ¿a quién iremos si solamente en ti tenemos palabras de vida eterna? Jesucristo dijo: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, dice Jesús. En Él, hermanos, tenemos vida eterna. Sus palabras, hermanos, son eternas, hermanos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Son palabras de vida eterna. El mismo, amados hermanos, que está diciendo: mis palabras son espíritu y son vida, es el que le habló, amados hermanos, a Lázaro después de 3 días de muerto, después de 4 días de muerto, diciendo: Lázaro, ven fuera. Y aquel hombre se incorporó, dice la Escritura. Es el mismo que entró a la casa de Jairo y le dijo a aquella joven hija de Jairo, hermano: Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate y anda. Después de que había muerto y ésta se incorporó. Es el mismo que hizo parar aquella compañía de gente, hermanos, que iban hacia el entierro de la viuda de Naín.
Es el mismo que hizo abrir el féretro donde llevaban a aquel joven, hijo único de la viuda. Es el mismo que le dijo a aquel joven: joven, a ti te digo, levántate. Y aquel joven se levantó. En su palabra, amados hermanos, su palabra hay vida eterna. Gloria al Señor. Ese es el mismo, el que los va a llamar un día de entre los muertos, amados hermanos, para que vivamos una eternidad con Él en gloria. Aleluya. Es el mismo que nos va a llamar con ese poder, con esa autoridad que se le ha sido dada para que vivamos eternamente y para siempre con Él en su reino. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. En Él tenemos, hermanos, cosas eternas, porque Él es el Hijo eterno de nuestro Dios. Mientras el hombre tenga vida, hermanos, esta esperanza está para todos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna y no vendrá a condenación jamás. Jesucristo, hermanos, es el Hijo eterno de Dios. ¿Quién es Jesús? Él es el Hijo del Dios viviente, el Cristo, el Hijo eterno de nuestro Dios. Póngase sobre sus pies en esta hermosa tarde. Y démosle gracias a nuestro Dios por su palabra, hermanos. Por su palabra. Porque en ella tenemos el testimonio de quién es nuestro Señor. Él no es un hombre cualquiera. Él no es un hombre como todos los hombres mortales. Él es superior a todos. Él es más grande que todos. Él es eterno. Eterno, gloria al Señor. Desde la eternidad hasta la eternidad. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Mesías. Ese es nuestro Cristo. A Él es quien predicamos. En Él hemos creído. En Él tenemos esperanzas. Nuestra fe está en Él. Nuestra confianza está en Él. Mantengámonos aferrados a Él. Mi alma te glorifica, Dios. Gracias por revelarnos, por darnos a conocer a tu Hijo Jesucristo. Gracias por convencer nuestros corazones de quién realmente Él es. Gracias, Dios mío. Gracias por convencer nuestras vidas, por otorgarnos la fe que necesitamos. Gracias por la bendita respuesta que nos das a través de tu palabra, Dios. Mi alma te alaba y te glorifica. Mi alma te exalta. Eres bueno para con nosotros. Eres bueno, Dios mío. Eres bueno, Padre. Gracias porque nos has dado a tu Hijo unigénito. Gracias, Dios, porque lo enviaste. Gracias, gracias te damos, porque lo pusiste como propiciación por nuestros pecados. Gracias te damos, Señor, por haberlo enviado para salvarnos, Dios, para tomar nuestro lugar. Mi alma te glorifica, mi alma te alaba, aleluya. Amigo que está en este lugar, en esta tarde, solamente en Cristo hay salvación. Solamente en Cristo hay esperanza de vida eterna. Si usted sabe que está lejos de Él, si usted sabe que está caminando sin esa esperanza en su corazón, si usted sabe que está caminando sin promesas, si usted sabe que no tiene vida eterna por su incredulidad, por su rechazo, hoy en esta tarde, en palabra de nuestro Señor Jesucristo, le decimos: crea en el Señor Jesucristo para vida eterna.
Crea en el Señor Jesucristo para vida eterna. Ponga su confianza, ponga su fe, ponga todas sus esperanzas para salvación solamente en Jesús. Nadie más te puede salvar. Nadie más te puede salvar. Si rehusas creer en Cristo, la ira de Dios está sobre ti. Su palabra dice: el que cree y fuere bautizado será salvo, mas el que no cree será condenado. En esta tarde el Señor te está dando oportunidad de que oigas acerca de quién es su Hijo. Él es el Salvador de tu alma. Él es el que pagó el precio por todos tus pecados cometidos en la cruz del Calvario. Él es el que llevó nuestras cargas. Él es el que sufrió la justa ira de Dios para librarnos a todos aquellos que creen en su nombre. El Señor te está dando oportunidad. Ustedes que están en medio de nosotros y saben que no tienen a Cristo, vengan hoy a Cristo Jesús. Acérquense a Él por medio de la fe. Arrepiéntanse de sus pecados, confiésenlo como su Señor y Salvador, como su único y suficiente Salvador. Único, porque no hay otro fuera de Él. Suficiente, porque no necesitamos a otro fuera de Él. Él es todo lo que necesitamos. Él es todo lo que necesitamos. Hay alguien en medio nuestro. Hay alguien en medio nuestro en esta tarde. Vengan a Cristo. Ven a Cristo Jesús. Ven a Cristo. El Señor te llama. Te está dando oportunidades. No le resistas más, no le rechaces, no le niegues, porque si le niega, dice en su palabra que también serás negado delante de los ángeles en la presencia de Dios. Ven a Cristo Jesús en esta tarde. No salga sin Él. No salga sin Él. Usted que ha estado buscando la verdad, usted que ha estado buscando el camino correcto, usted que ha estado buscando paz en su vida, Cristo es la verdad, Cristo es el camino, Cristo es la persona que necesitamos en nuestras vidas. El que cambia, el que transforma, el que marca la diferencia en la vida del hombre creado. Señor, te damos gracias por tu palabra predicada. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Gracias, Cristo de la gloria, por los que hoy en esta tarde han escuchado tu palabra. Pedimos misericordia para aquellos que se han rehusado a creer, Señor amado. Y te damos gracias, Señor, por la vida que hoy esta tarde está humillada delante de tu presencia en este lugar. Te damos gracias, Dios mío, por el convencimiento, Padre, de pecado, de juicio, de justicia que has traído, Señor, a esta vida. Te doy gracias, Dios mío, porque has sido bueno, porque has sido misericordioso, porque ha sido grande. La iglesia del Señor ora en esta hermosa tarde. Dígale al Señor después de mí: Señor Jesús, en esta tarde te confieso como Señor y Salvador de mi vida. Reconozco que soy pecador, que te he fallado, que he quebrantado tus leyes, que he quebrantado tus mandamientos. Por lo tanto, no merezco otra cosa que la justicia divina, que el castigo eterno. Pero hoy en esta tarde pongo mi fe, pongo mi confianza. Creo con todo mi corazón que en usted hay salvación y vida eterna, que usted es el hombre enviado por Dios para salvar a los pecadores. Perdóname, Dios mío. Dile: perdóname, Señor. Borra mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa. Séllame con el poder de tu Espíritu. Lléname de tu presencia y ayúdame, guíame cada día de mi vida en el nombre poderoso de Cristo.
Señor, te damos gracias por esta vida. Pedimos que tu nombre sea glorificado, Dios mío. Que así como ella ha sido convencida en esta tarde, Dios, puedas tomar el control de su vida, puedas tomar el control de su mente, puedas tomar el control de todo su ser para honra y gloria suya, Dios mío. Puedas obrar sanidad espiritual en su vida. Puedas, Señor de la gloria, obrar en ella. Puedas renovar su mente, regenerar su corazón, santificarla día con día por el poder de tu palabra. Enséñala, instrúyela, guíala, Señor, corrígela, perfecciónala para tu honra, para tu gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret, libértala de toda esclavitud del pecado, toda obra de Satanás en contra de su vida, todo pecado que la ha atado, Señor, toda obra que la ha sometido, Padre, que en esta tarde pueda ser libre por el poder de tu sangre preciosa, por el poder de la sangre de Cristo, pueda recibir libertades, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sánala físicamente, llénala con tu poder, Señor, llénala de fe, fortalécela, cambia todo deseo de este mundo por deseo de tu gloria, por deseo de tu presencia, por deseo de las cosas eternas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, para honra y gloria suya. Te damos gracias, Dios mío. Suya es la gloria, suya es la gloria. Gracias, Dios, gracias, Dios. Gracias, Dios, gracias, Dios. Te alaba mi alma, Señor, te alaba mi alma. Te alaba mi alma, Señor, aleluya. Porque has sido bueno, Señor. Porque has sido bueno, Padre. Confirma tu palabra en cada corazón, Dios, para honra y gloria suya. Te damos gracias. Amén, Señor. Y amén, aleluya. Le damos otro aplauso a nuestro Señor en esta hora.